En esta clase les voy a mencionar los diferentes síntomas que pueden producir los trastornos de ansiedad. Los síntomas que produce un trastorno de ansiedad, para entenderlo más fácilmente, los podemos dividir en síntomas físicos, en los cambios que producen el estado de ánimo, en las emociones, síntomas relacionados con los pensamientos, síntomas cognitivos, memoria, atención, concentración, y cambios que producen en la conducta. Entonces, síntomas físicos. Los trastornos de ansiedad producen muchos síntomas físicos. Como les mencionaba y les he mencionado varias veces, cuando los circuitos de cerebro que regulan la respuesta al estrés están disparados, eso se comunica con todo el cuerpo y produce muchos síntomas. Trastorno de ansiedad. Unos trastornos de ansiedad producen más síntomas que otros. Por ejemplo, en el ataque de pánico, se producen taquicardia o que se acelera el corazón, palpitaciones, sensación de falta de aire, sensación de atoramiento, hormigueos en las manos, en los pies, cambios en la temperatura del cuerpo, síntomas gastrointestinales, diarrea, inflamación del colon, como mariposas en el estómago, puede producir mareos, sensación de desvanecimiento, todo tipo de síntomas. Muchos dolores, especialmente en el trastorno de ansiedad generalizada, que más adelante vamos a mencionar cada uno de los trastornos de ansiedad, se produce mucha tensión muscular. Entonces, sí, a largo plazo, pues comienza a producir muchos síntomas físicos, y de hecho, esa es la razón por la cual las personas con trastornos de ansiedad comienzan a consultar varios médicos y lamentablemente en la mayoría de los casos no son diagnosticados. Estos mismos síntomas físicos, por ejemplo en las fobias, pues se presentan en la situación específica donde la persona se está exponiendo al objeto o a la situación que le genera ansiedad o miedo. Cambios en el estado de ánimo. Los trastornos de ansiedad lo que más producen es ansiedad, miedo, angustia, sensación de intranquilidad, de desasosiego. También se pueden asociar a irritabilidad, mal genio. De los trastornos de ansiedad que más produce irritabilidad y mal genio está el trastorno de ansiedad generalizada. Vuelve a la gente muy irritable, muy mal geniada. Incluso puede producir depresión. Cualquier trastorno de ansiedad aumenta el riesgo a lo largo de la vida de sufrir de depresión. Los pensamientos. En los trastornos de ansiedad, dependiendo del trastorno de ansiedad, se producen diferentes tipos de pensamientos. Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada están las preocupaciones, anticiparse a las cosas, generalmente de manera negativa y catastrófica, o se le quedan pegados a uno los pensamientos una y otra vez, como un disco, dando vueltas. Incluso uno se acuesta a dormir y sigue el pensamiento. Pensamientos a veces, esto es típico de la fobia social, suponer o pensar por el otro, así como se están burlando de mí, voy a ser el oso, terrible lo que estoy haciendo, voy a ser el centro de atención, con el agravante de que uno no separa los pensamientos de la realidad y uno le da mucha credibilidad y mucha validez a los pensamientos. Otros pensamientos típicos de los trastornos de ansiedad es la manera como yo interpreto los síntomas del trastorno de ansiedad. Ejemplo característico, por ejemplo en los ataques de pánico. Aparece la ansiedad con todos sus síntomas físicos, pero viene la interpretación catastrófica de los síntomas. Me voy a morir, me va a dar un infarto, me va a dar un derrame, me va a volver loco, nunca va a salir de esto. Todos esos son los pensamientos que suelen aparecer en los diferentes trastornos de ansiedad.
Otro pensamiento son las ideas obsesivas, que las vamos a explicar con más detalle en una de las clases que vienen más adelante. Otros síntomas de los trastornos de ansiedad son las alteraciones cognitivas. Los trastornos de ansiedad, al igual que la depresión, especialmente cuando llevan varios años presentes, producen muchas dificultades en concentración, atención, memoria reciente. Y de hecho, para que sepan, esto sí tiene una explicación biológica o física. El estrés crónico, que es típico de los trastornos de ansiedad, produce elevación de una hormona que se llama el cortisol, y esa hormona, cuando está muy alta por mucho tiempo, daña una zona del cerebro que se llama el hipocampo, o sea, mata las neuronas del hipocampo, y el hipocampo tiene mucho que ver con el aprendizaje, la memoria y la atención. Por eso, enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad con frecuencia se asocian a estos síntomas. Algo importante, ese daño es reversible. O sea, con un adecuado tratamiento, cambios en hábitos y estilo de vida, esas son cosas que van mejorando nuevamente con el tiempo. Otro de los síntomas que puede producir los trastornos de ansiedad son los cambios en la conducta. Les voy a dar varios ejemplos. Igual tengan en cuenta que esto no se presenta en todos los trastornos de ansiedad. Las conductas evitativas son típicas de la mayoría de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, conducta evitativa es dejar de hacer cosas, de exponerme a ciertas situaciones, de ir a ciertos lugares por miedo o por temor. Miedo o temor de ser evaluado, de que no lo vaya a hacer bien, como sucede en el trastorno de ansiedad social o fobia social. Miedo o temor de que qué tal que me dé una crisis, qué tal que me dé un ataque y quién me va a ayudar, como sucede en el trastorno de pánico. Entonces, ese es un ejemplo de conducta evitativa típica. Entonces, en conclusión y en resumen, los trastornos de ansiedad producen síntomas físicos, cambios en el estado de ánimo o síntomas emocionales, síntomas relacionados con lo que uno piensa, con el contenido del pensamiento, síntomas cognitivos y cambios en la conducta.